Bueno, llegamos al tercer bloque y estamos con una comunicación telefónica en vivo con Adolfo L'Oreal, concejal mandato cumplido. Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás? Psicólogo, Muy bien. ¿verdad, Adolfo? Sí, psicólogo, sí. ¿Cómo estás trabajando esto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo en sí a Tandil con todo este tema de la pandemia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vivís de tu lado de psicólogo, con la psicología? A ver, la psicología nos permite, digamos, una disciplina por estudiar la conducta humana, Sí, digamos, precisamente nos permite como poder conjeturar sobre estas cuestiones de la realidad, no hacer una interpretación distinta, digamos, de la que puede ser el sociólogo, de la que puede ser el biólogo, de la que puede ser el político. Entonces, digo, me sonrío porque me presentaste en un momento como concejal mandato cumplido y de repente aparece el sí, psicólogo, ¿no? Decir, bueno, sí, son sí. dos funciones distintas, ¿no? Lo que fue el honor de haber ocupado una banca de concejal en su momento, y esta otra de la profesión habitual, la profesión que uno profesa desde hace 30 y pico de años, y que es la psicología. Bueno, hecho este preámbulo, digo, entiendo que lo que nos ha ocurrido tiene que ver con un impacto que casi podríamos decir traumático, ¿no? Se interrumpe la continuidad del existir, uno tiene una vida, digamos, veníamos hasta el día 20 de marzo, con una vida, cada uno tenía un formato de vida, se levantaba, trabajaba, vivía, amaba a su familia, se comportaba de tales maneras, comía a tal hora, dormía a tal hora, y de pronto esto se vio alterado, ¿no? Quedamos encerrados en las casas, Sí. no se podía ir a trabajar, los negocios estaban cerrados, digo, se alteró todo un ritmo de vida, y esa ruptura tiene en lo psíquico el impacto de un hecho traumático. Esto quiere decir, se te desacomodó el escenario y tenés que armarte un nuevo formato. Y esto le lleva un tiempo a cada uno de una manera distinta. Hay gente que rápidamente encontró una nueva forma y disfruta de estar viviendo esta intimidad, diría, con su familia, con su casa, consigo mismo. Y hay otros que no, hay otros que eso lo vivieron, digamos, no como la posibilidad de estar un poco más adentro, sino con la sensación de sentirse encerrado, incrementando estados de angustia y hasta provocando, lo que te diría en algún caso, situaciones del estilo del ataque de pánico, del cuadro hipocondríaco, gente con una cosa muy persecutoria, de mucho temor, de un temor así inmenso y la sensación de un peligro inminente que te amenaza la vida. Esto es más o menos en términos generales lo que yo entiendo que ha ocurrido, ¿no? Digo, la aparición del virus alteró la continuidad de la vida, nos obliga a hacer una adaptación rápida, y por otro lado eso trae aparejado yo diría como una crisis de un sistema de valoraciones, ¿no? Alguien en algún momento, al quedar encerrado en este tiempo más extenso para estar con uno mismo, para estar con sus afectos más íntimos, le permite reevaluar su vida, y entonces dice, había muchas cosas de la vida que tenía a las cuales quiero volver, no quiero prescindir de eso, me siento mal no estando en esa vida que yo tenía armada y las cosas que me gustaban, pero también te encontrás valuando otras cosas que no habías considerado, que dejabas de lado y que ganaste en estos días y no querés perder. Digo, mucha gente está pensando que vuelta, digamos, de alguna manera a la vida anterior, Sí. va a intentar conservar a como dé lugar las cosas que logró en estos 90 días. Hay como una resistencia, creo que acá se presenta la no aceptación de lo que está pasando quizás, ¿no? Esta especie de comodidad inconsciente que no nos damos cuenta y de repente, como vos decías muy bien ahí, donde todo cambió, todo el escenario cambia. ¿Hay una aceptación? ¿Hay una forma de aceptación? Yo creo que en términos generales, y no puedo decirte que uno tenga una casuística inmensa, no es que yo trabajé con 3.000 casos en estos días como para darte un trabajo estadístico, pero sí uno mantuvo la clínica, me mantengo trabajando con mis pacientes, sigo en algunas instituciones
instituciones donde trabajo, como la Fundación del Hospital de Niños, o en relación con todo el equipo de trabajo del Poder Judicial, con la gente de la universidad, con mis alumnos de la universidad, a través de encuentros virtuales, con grupos con los que hemos trabajado de no docentes de la Facultad de Veterinaria y de la Facultad de Ciencias Humanas, vale decir, tengo contactos, algunos presenciales y muchos virtuales, con muchísima gente durante estos 90 días, y te diría que es mucho más los comentarios que tienen que ver con el redescubrirse como personas, como parejas, como miembros de una familia, digamos, y en relación hasta a su propia casa, en haber encontrado, haber descubierto, en algunos casos es haber reencontrado, haber vuelto a encontrar lo que tenía y que hacía rato no estaba prestando atención. Y en algunos casos es descubrimiento de potencialidades que tenía y que no había desarrollado. Va a decir, es mucho más los beneficios, digamos, que los perjuicios. Por supuesto que uno no deja de considerar y no se deja de ver que hay cantidades de personas que están en situación desesperante a raíz de conflictos y crisis económicas. No, gente que el día 21 ya veía alterada su economía, digo, al día siguiente de que el presidente de la Nación terminara el aislamiento obligatorio, digamos, esa gente que eran cuentapropistas, que se encontraron que al día siguiente no podían comer. Entonces digo, yo no soy ingenuo, no estoy diciendo, bueno, esto fue la posibilidad de encontrarse con uno y todo el mundo está feliz. No, la gente se vio obligada, forzada, esto generó una situación de encierro y aislamiento. Es así, quedamos encerrados y aislados, eso es un impacto traumático. Ahora, una vez en ese lugar, lo que se vio, lo que se ve cuando uno quedó encerrado y aislado, es que dio lugar a una gran intimidad. Y vivíamos también, y la vida en estas sociedades de un capitalismo salvaje, de un hipercapitalismo, digamos, ponen mucho ruido y mucho movimiento fuera. Las vidas de las personas son vidas en exceso ágiles, en exceso movedizas, en exceso demandadas hay que hacer esto y hay que hacer aquello y tenés que aprender algo más y tenés que crecer algo más. Y entonces todo esto genera en las comunidades mucho ruido y muchas veces mucho alejamiento de uno mismo. Y yo creo que el beneficio de este aislamiento obligatorio, de este encierro y de esta soledad, el beneficio es que en muchísimos casos se vuelve a producir un gran encuentro de la persona consigo misma. Entonces, esto que vos decís, si esto de alguna manera deja ahí algo que hay que acomodar, bueno, yo creo que lo que se desacomodó y lo que se vuelve a acomodar en otro lugar es una situación de mayor intimidad y de reencuentro de cada uno consigo mismo. Adolfo, qué buenos puntos claves que nombraste, y la verdad que bueno, de mi parte con mucha razón también lo veo. Otra pregunta también que vemos por ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo ves a los adultos mayores, a la gente mayor que sabemos que lo que es a internet le cuesta mucho, no se conecta, bueno, quiere volver a lo de antes? ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto lo que decís, Mauricio, porque por ahí no impacta de la misma manera en cualquier momento de la vida. Estamos haciendo generalidades, ¿no? Sí, Digo, sí. Cuando hablamos desde la psicología, uno lo que trata aquí es de plantear el terreno de cierta generalización. Por supuesto que hay cuestiones individuales. Alguien podría decir a lo que acabo de decir, que está diciendo L'Oreal, si hay gente que en este momento la está pasando horrible, se siente encerrada en un lugar, se siente presa, por supuesto que sí. Pero por supuesto que también cada uno lo vive a su manera. Yo tomo un terreno de generalización y digo, en términos generales, este encierro y este aislamiento sirvió para encontrarse con uno mismo. Luego hay terreno de particularidades. En ese plano de hay cosas que podemos generalizar y cosas que tenemos que puntualizar, decimos, la vida de los niños en el aislamiento no es igual que la vida de los adolescentes y no es igual que la vida de los adultos mayores. ¿Sí? De los niños pequeños depende mucho de lo que los papás... también tenemos que hacer otra gran diferencia. Nosotros estamos hablando desde Tandil, que de alguna manera implica varias situaciones de privilegio. La primera tiene que ver con que todavía estamos en una ciudad
donde el virus no está circulando de la manera que vemos en ciudades donde hay alto contagio, muchos casos, incluso lugares donde hay mortalidad, obviamente. Entonces estamos en una ciudad donde todavía estamos en 0 casos en este momento. Claro. Digo, hubo 4 casos que se diagnosticaron y que luego negativizaron. Entonces la sensación de poder moverte y que no hay cantidad de gente infectada que está salivando por cualquier lado y todo nos va... Eso da una cierta tranquilidad. Esa es una. La segunda es, vivimos en una ciudad donde por la cantidad de habitantes y el tamaño de la ciudad hay muchos metros cuadrados para movimiento de cada habitante, a diferencia de lo que puede ser la vida en la capital. Es decir, bueno, mi madre vive en Buenos Aires y solo el hecho de tener que salir de su departamento implica que ella va a tocar la manija de una puerta de entrada que fue tocada por 200 personas, ¿sí? Porque digo, tienen 60 departamentos, entonces digo, la cantidad de gente que toca... Esto no ocurre con la manija de la puerta de tu casa o de la mía, ¿sí? Donde la tocamos solamente los 2 miembros de la casa, o 3 miembros de la casa. Entonces, digo, esas cosas hacen que la sensación también sea distinta. Cuando yo hablo del aislamiento, de este encuentro con uno mismo, uno está pensando en términos generales, y cuando digo la gente con la que he conectado, hablamos de la gente de la comunidad, que de alguna manera casi todo el mundo vive en casas, no es tanta la gente de departamentos, si son departamentos todos tienen una ventana con alguna vista, algún lugar bonito de las sierras, entonces no es la misma sensación en un monoambiente, en un primer piso, en un edificio de 30 pisos encerrado en pleno Buenos Aires. Por supuesto que ese tipo anda a decirle que este es un espacio para la intimidad y para el reencuentro consigo mismo, te quiere comer. Claro. Entonces digo, esas realidades son distintas. La del adulto mayor puntualmente, y ahí voy a tu pregunta, a mí me parece que el adulto mayor, y esto lo pienso hace mucho tiempo, soy gerontólogo también, dentro de la psicología he hecho una especialización en gerontología, trabajé aquí con el Consejo de Adultos Mayores de la ciudad durante algún tiempo, ¿sí? Y cuando estuve en el Consejo Deliberante desde la Comisión de Salud también tomamos muchos temas que tenían que ver con el tema de los adultos mayores. Fui fundador del programa de adultos mayores de la UNICEN, ese programa que tiene la universidad sobre adultos mayores. Así que es un tema que me ha ocupado mucho tiempo. Y debo ser honesto contigo y con la audiencia. Yo creo que es el tema, el del adulto mayor, que se mantiene con mayor nivel de discriminación. Se ha luchado muchísimo por los derechos, por la integración, por el no discriminar otras poblaciones. Hay mucho trabajo sobre todo lo que significó los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de la discapacidad, ¿sí? Pero realmente el mayor sigue siendo un tema olvidado, ¿sí? Muchas cuestiones de la vida del mayor, desde cuestiones de la vida íntima, familiar, donde con el pobre viejo se sienta toda la familia a la mesa, y cuando el viejo quiere hablar, poco menos que lo silencian, ¿viste? Lo tapan las voces de los jóvenes y el viejo queda ahí callado en un extremo de la mesa. Una escena muy frecuente. De la misma manera que te diría, fíjate qué forma de discriminar por edad, cuando vos hay un aviso en el diario para pedir un empleado y te dice presentarse hasta los 45 años. Así que después de los 45 vos no podés presentarte. Estás discriminado, se está discriminando por edad. ¿A quién se le ocurriría poner un aviso en el diario que dice no se presenten las gordas, o los negros, o los judíos, o los... ¿Cómo? Es impensable ya a esta altura del respeto, del derecho y de la no discriminación. Entonces, y sin embargo, todavía tenemos la discriminación por edad. No es así, mi viejo. Digo, usted ponga un aviso en el diario, luego usted tiene un perfil de trabajador y usted elegirá a quien quiere elegir, claro, de tal edad o de tal otra. ¿Por qué discrimina? Ahí ya la franja etaria te marca en un punto de vista y todos lo aceptamos. Mirá la paradoja. El mundo se rasga las vestiduras diciendo que los viejos se van a morir en los geriátricos, ¿sí? Porque son lugares de alto riesgo, ¿sí? En realidad el mayor tiene las mismas posibilidades de contagio que el niño. La diferencia es que por ser, se supone en términos generales, un adulto muy mayor hacia anciano,
puede tener estados de fragilidad que hacen que no resistiera la enfermedad, a diferencia de un niño donde ese virus sería más inocuo. Entonces, decimos que las residencias gerontológicas son lugares de alto riesgo. Ahora, yo creo que la lógica hubiera sido que la mayoría de la gente, o todo aquel que hubiera podido, se hubiera llevado el mayor a su casa y lo hubiera sacado de una residencia. Y sin embargo, yo no me enteré de ninguna residencia quedara en la mitad de su población. Pongamos que hay una población que no se puede llevar a casa, por problema de salud, por un problema realmente habitacional serio, por un problema de convivencia. Ahora, hay mucho de esto, digo, que en una situación donde el otro corre un riesgo de muerte, porque está en un lugar de alto riesgo, ¿cómo no te lo llevas a tu casa? A ver, ¿a quién se le ocurriría que si se está diciendo que en las guarderías infantiles, o en la escuela primaria, en las escuelas, o en las mismas secundarias, hay un alto riesgo de vida para nuestros niños, ¿quién dejaría que su niño fuera a la guardería? Vos no lo mandás a tu hijo a la guardería si te están diciendo que tenemos una pandemia que ataca mayoritariamente en las guarderías infantiles. ¿Entendés? Sin embargo, tenemos una pandemia que ataca mayoritariamente en los lugares de salud, son de alto riesgo los profesionales de la salud en los hospitales y en los geriátricos, y nadie se llevó a los hijos a la casa. Entonces digo, es todo un tema ese, ¿sí? Donde yo creo que como comunidad tenemos una deuda inmensa con los mayores. Luego, a los mayores, como eran de riesgo, hay que encerrarlos en las casas y que no se encuentren con nadie. Digo, no podría ser que los mayores salieran tranquilamente a la calle y en todo caso los más jóvenes, cuando los mayores pasaran, hicieran lugar, los cuidaran para que no se contagien, le dieran la prioridad en un negocio cuando tiene que entrar a hacer una compra, o si tiene que entrar a un banco, o si tiene que caminar tranquilo por una plaza y uno hiciera lugar para no contagiarlo, cuidarse, el joven, el niño, no contagiar a ese otro y no a gente que por ahí en sus últimos tiempos de vida, que encima los tienen que pasar en soledad y aislados. Y como vos bien decís, muchos de ellos ni siquiera manejan tecnología como para decir, hago una videollamada. Exacto. Entonces, me parece que el hilo se cortó por lo más débil, ¿entendés? Y que de alguna manera los viejos en este punto son los que no salen a laburar, entonces necesitamos que sigan moviéndose el mercado laboral y lo que tenemos que poner en la calle más rápido son a los que van a seguir generando guita. Como los viejos no los generan en este sentido, lo único que hacen es cobrar su jubilación, dejémoslos encerrados. Te digo, me parece, no estoy diciendo con esto no cuidarlo, por supuesto que soy consciente que es una población como otras, como el que tuvo una cardiopatía o como el que hizo un tratamiento de quimioterapia de mayor riesgo, y entonces implica que hay que tener más cuidado. Pero me parece que el cuidado no podía ser solo el aislarlo y el dejarlo solo. ¿Sí? Me parece que habría otra forma. Fíjate que incluso hemos visto acá algún geriátrico con gran disponibilidad, diría, afectiva y con creatividad, armaron esta pantalla para que los familiares pudieran ir a abrazarlos. ¿Lo has visto? Sí, lo pasamos, sí. Es maravilloso, y ahora ya algún otro lugar también, el San José, también el hogar de ancianos San José también lo ha hecho, creo, en estos días. Digo, arman esta pantalla para que puedan ir los familiares y pegarle un abrazo a su madre, a su abuela, te digo, hay otras formas, hay otras cosas que se pueden hacer, y no era así como sencillamente 90 días alguien sin poder verse con su familia, sin poder entrar en contacto, porque bueno, también eso provoca como otras formas de muertes, ¿no? Digo, uno se puede morir un día biológicamente, de una vez y para siempre, digamos, te moriste de una vez y para siempre, o uno puede seguir viviendo, pero ir muriéndose de a poco en términos afectivos y sociales, ¿no? No somos sujetos solo biológicos, también somos sujetos emocionales, también somos sujetos sociales. Adolfo, concuerdo un montón lo que decís, y la verdad que, bueno, te haría millones de preguntas, esto da para largo, da para un montón más. Seguramente la semana que viene te vamos a estar contactando otra vez para volver a charlar con vos, ¿te parece? Espectacular, las veces que ustedes quieran, yo me siento muy feliz cuando puedo hacer este tipo de cosas. Yo siento que vos y yo estamos conversando aquí y que esto está llegando a algún lugar y que esto puede ser útil para alguien.
Y eso a mí la verdad me llena el alma. Me Casualmente, parece que es parte de mi función, digo, de esto que uno ha elegido en la vida, ¿no? Digo, me parece que el ser psicólogo tiene que ver con eso, y si nosotros pudimos charlar algo que le llegue a la casa de alguien, fíjate que esta también es una forma de hacerse presente y acompañar, ¿no? Digo, alguien está en su casa y alguien está escuchando, y entonces esto puede acompañarlo y puede servirle para pensar algo y para sentirse un poco mejor. Quiero solamente decir una cuestión más, y es que por favor que se entienda que uno toma como temas en generalidades, ¿sí? Digo, por supuesto que lo que yo estoy diciendo no es una verdad absoluta, es un criterio de verdad, y al lado de eso hay otra opinión. Entonces digo, podemos hilar más fino, ¿sí? Y bueno, y puntualizar algunas cosas, pero en términos generales, uno habla en términos que, bueno, en general ocurre esto, en particular no, alguien puede decirme, pero yo sí me llevé a mi abuelo a casa y mi abuelo está en casa, o Adolfo, ¿cómo decís llevar a casa si yo tengo un familiar que está cuadripléjico y necesita atenciones permanentes? Bueno, estamos hablando de particularidades, y por supuesto que hay a favor y en contra otros argumentos. Pero digo, en términos generales, esto es la apreciación que yo tengo del tema. Que la pandemia también ha servido para replantearnos nuestro sistema de valores, y yo creo que de esta salimos mejores. No creo que salgamos todos buenos. Cuando se piensa, el mundo cambia, entonces, no, la historia de la humanidad muestra que se ha atravesado muchas pandemias, muchas guerras, muchas situaciones de altísimo riesgo y de muchas muertes, y no por eso todo ha sido bueno. Sigue habiendo, digamos, fíjate que mientras transitamos la pandemia, sigue habiendo gente que hace mal. Sí, la vemos a diario en los periódicos y en muchas denuncias, que sigue habiendo gente que hace el daño. Entonces yo no creo que todo va a ser bueno, pero sí creo que todos vamos a ser mejores. Adolfo, bueno, tengo unos mensajitos. Miriam, Adolfo, excelente escucharte, cuánta verdad, un abrazo a nuestros viejos. También me escribía con Leticia, un placer escucharlo, yo cuido a mi papá y la verdad que la paso bárbaro. Juan, excelente charla, da para escuchar mucho más tiempo. Bueno, y es así. Adolfo, te vamos a contactar seguramente la semana que viene porque ya estamos al límite. Hay un montón de preguntas que quedaron en el tintero y bueno, lo vamos quedamos a disposición. ¿Sí? Cuando ustedes quieran, estoy a disposición de ustedes. Un gustazo y bueno, y un abrazo enorme a ustedes y a la audiencia. El saludo de Mariano también acá, bueno, de mi parte Mauricio Rivero, y bueno, todo Mario Multimedia, sabe que las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias. Gracias, mi viejo, un abrazo grande. Nos vemos pronto. Hasta luego.